En esta segunda levantinada continúo el análisis de la vigente Constitución borbónica que tenemos en España, la de 1978, que empecé a abordar en la levantinada precedente, en la primera. En ella estudié críticamente la génesis de la Constitución para demostrar que ésta no estaba amparada por ningún tipo de legalidad ni de legitimidad de ningún orden en su génesis. Es decir, que lo que comúnmente con barbarismo se llama el pedigrí de la Constitución, que sus adeptos consideran un pedigrí democrático. Bueno, pues esto no era así, no hay tal pedigrí democrático, y todo el proceso de formación, ensamblaje, redacción, aprobación y finalmente promulgación de ese texto legal fue violatorio de cualesquiera normas de legalidad y de legitimidad, y no le aportaban ninguna. La única que tiene es que, de hecho, está ahí, está reconocida por las autoridades, acatada por el pueblo y considerada por la gran mayoría de la población como vigente y, por tanto, merecedora de ser obedecida. Y a eso hay que atenerse. Es decir, que mientras no tengamos una norma constitucional que sea absolutamente y radicalmente contraria al bien común y que instituya un estado de cosas no ya insatisfactorio, sino, como digo, gravemente perjudicial y deleterio para la convivencia, para el bien común, para el mantenimiento de la unidad de la patria. Mientras no tengamos eso, pues tenemos un ordenamiento que, por el mero hecho de ser reconocido y acatado por la mayoría de la población y de que a tenor del mismo existan unas autoridades que en principio, la mayoría de la población, la gran mayoría, considere que deben ser obedecidas, bueno, pues mientras tenemos eso, tenemos derecho. Y por tanto, independientemente de esa ilegitimidad radical de origen, la Constitución española es un texto jurídico, con validez jurídica. Pero que tenga validez jurídica no solo no significa que tenga legitimidad genética, sino que tampoco significa que tenga legitimidad funcional. Digamos que tiene ese mínimo de legitimidad funcional que consiste en que, mal que bien, con deficiencias, lagunas, insuficiencias, incongruencias, pero mal que bien establece una convivencia, enmarca una convivencia, obliga a los habitantes del territorio a comportarse con arreglo a reglas de convivencia que en conjunto promueven el bien común. O sea que, aunque la Constitución de suyo haga muy poco por promover el bien común, en el caso de la nuestra, poquísimo, algo sí, pero poco, pero lo principal es que al regular la convivencia y sancionar y castigar comportamientos individuales o de grupo que sean gravísimamente atentatorios a esa convivencia y por tanto al bien común, bueno, pues en esa medida está tutelando todo lo insuficientemente que queramos el bien común. Ahora, que a la altura del siglo XXI, ¿qué grado de legitimidad funcional esperamos de una Constitución? Bueno, pues esperamos un grado de legitimidad infinitamente mayor al que tiene la Constitución borbónica de 1978. En otro de mis podcasts he estudiado detalladamente, de manera comparativa, el contenido de la Constitución de 1931 con la de 1978, de la republicana
con la monárquico-borbónica. Y aunque evidentemente desde 1931 para acá ha transcurrido ya cerca de un siglo y no podemos esperar que aquella Constitución sea satisfactoria para nuestras concepciones del bien común actuales, y no lo era, pero sin embargo, en muchísimos detalles era bastante mejor y más favorable al bien común que la actual del 78, y en su conjunto también lo era, porque incluso en aquellos puntos que no faltan, en los cuales ha habido un cierto avance en la redacción de la Constitución borbónica del 78, porque evidentemente la cultura política entre 1931 y 1978 había evolucionado en muchos aspectos para bien, y parte de las mismas castas aristocráticas, oligárquicas, latifundistas, bancarias, que en el año 31 se escandalizaban por los preceptos constitucionales republicanos de protección al trabajador y de regulación de la relación laboral, que por otro lado, dada la vida asendereada de aquella república, no pudieron llevarse a la práctica debidamente, pero en cambio, en 1978 estaban resignadas a que bajo alguna formulación, por aguada que fuera, se incluyeran en el texto constitucional para ocultar el profundo reaccionarismo que iba a caracterizar este nuevo texto. No, aunque la Constitución de 1978 está inspirada, tiene dos modelos principales, que son la borbónico-canovista de 1876, la de la Restauración, por un lado, y por el otro lado, la Constitución de la República Federal de Alemania, que es la más reaccionaria de todas las constituciones de Europa Occidental. Pero, sin embargo, los juristas españoles de la transición estaban muy influidos por la doctrina alemana, no solo los especialistas en derecho político, sino también en derecho penal, en derecho administrativo, en todas las ramas. Se había la práctica del franquismo de estrechar vínculos con Alemania, primero, claro, con la Alemania hitleriana, por lo cual, por ejemplo, en su momento, Carl Schmitt tuvo una influencia decisiva en el derecho político y en el derecho internacional público en España. Pero Carl Schmitt, tras un proceso después de la capitulación de Alemania en 1945, tuvo que pasar una depuración, pero salió muy rehabilitado y con muchas ínfulas, y siguió teniendo en España una influencia considerable, dada su afinidad con los fundamentos político-ideológicos del régimen franquista. Pero además, este régimen franquista promovió en todos los órdenes el estrechamiento de las relaciones con Alemania, no solo en el ámbito jurídico, también, por ejemplo, en el filosófico. Esto determinó, por ejemplo, la enorme influencia que la filosofía española del franquismo y del tardofranquismo tuvieron Kant o el neocantismo rehabilitado o reconstruido, Heidegger, Gadamer, y luego ya en los sectores que se consideraban progresistas, la Escuela de Frankfurt, de manera que también en ese ámbito y en muchísimos otros, la influencia alemana fue importantísima. Solo muy tardíamente empezaron otras influencias, la anglosajona. Esto ya nos situaría en los ultimísimos años del franquismo y en la transición. En lo jurídico también, no digo que estuvieran completamente ausentes otras influencias, la italiana de Bobbio, por ejemplo, muy poco la francesa, casi nada, y en algún sector minoritario de la incipiente escuela analítica,
pues la influencia anglosajona. Pero todo esto era muy marginal, muy minoritario. Bueno, estas eran las influencias. Pero los el poder constituyente, empezando por la famosa Comisión de los 7 sabios redactores del borrador de anteproyecto, claro. La verdad es que por haber desarrollado gran parte de su vida en cargos políticos del propio régimen franquista, o asociados o vinculados, o por haber vivido en parte fuera de España y haber completado estudios en Alemania, concretamente, bueno, por lo que sea, o por las propias deficiencias docentes del franquismo, su dominio del español deja mucho que desear, y su dominio de la capacidad de redacción, de la elegancia, también. Con lo cual, la obra, no es que esto de suyo quite legitimidad, que no se la quita, pero sí le quita evidentemente el atractivo, la belleza, el encanto que hacen una buena Constitución, como lo tenía en parte solo, la Constitución republicana de 1931, y como lo tenían todas las constituciones españolas del siglo XIX, incluso las más reaccionarias, o como lo tiene, por ejemplo, la Constitución colombiana de 1991, que no solo es 100 veces más progresista que la española, sino que además está redactada con belleza, elegancia y gran atractivo. Esta es quizá una gran tradición colombiana, porque Colombia no en vano se ha considerado como el país adalid de la lengua española dentro de Iberoamérica. Bueno, pues jurídicamente, en el plano redaccional, la Constitución del 78 es una obra desaliñada, incoherente, ordenancista, lacunaria, clarísimamente de compromiso, donde la propia terminología es vacilante, inexacta, a veces ha puesto los españoles, pero quiere decir cualesquiera habitantes del territorio, porque lo contrario sería absurdo. Otras veces dice todos, pero ese todos, de nuevo, solo puede referirse a los habitantes del territorio español sujetos a la soberanía española, o, si se quiere, a los españoles residentes en el extranjero, que también están sujetos, evidentemente, a la legalidad de su país. Y los preceptos constitucionales a veces están en un capítulo, a veces en otro, a veces en partes contiguas, pero en otras partes separadísimas, intercaladas por temas que no tienen nada que ver. La propia secuencia o sucesión de los temas parece arbitraria, no se sabe en absoluto con qué criterio se ha establecido. Por ejemplo, que el título segundo de la Constitución esté consagrado a la corona, al poder regio. El título primero está consagrado a los derechos y libertades, el título segundo a la corona. Antes de que se establezca la pluralidad de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, antes de regular el órgano legislativo, las Cortes, las elecciones, antes de regular el gobierno y la administración, antes de regular el poder judicial, antes de regular las tareas del poder público en materia de economía y hacienda, antes de regular las relaciones entre el derecho español y el derecho internacional. Bueno, antes de todo eso viene después, mientras que la corona viene inmediatamente después de los derechos y libertades. Bueno, es una secuencia que no tiene precedente, es una novedad, y que se explica porque la casi totalidad, por no decir la totalidad, de los constituyentes de 1978 tenían un empeño principal, y era salvaguardar la monarquía, salvaguardar el legado del régimen franquista, que era la monarquía borbónica, ciertamente que adaptándolo al espíritu de los tiempos, a la cultura política
de Europa Occidental para poder homologar el sistema resultante y encuadrarlo, enmarcarlo en lo que claramente se proponían, si no todos, muchos de ellos desde el principio, que era normalizar la monarquía, ponerla fuera de cuestión, y esa monarquía caracterizada de parlamentaria, integrarla en las grandes estructuras del Occidente, concretamente en el mercado común europeo y en la Alianza Atlántica. Bueno, pues eso explica en parte la secuencia temática, pero otra buena parte sencillamente parece hecha por descuido, porque se les ha ocurrido o porque al revisarlo no caen en que se les había pasado algo por alto y no saben dónde meterlo y viene aquí o viene allá. Bueno, hay que añadir que esta Constitución establece una monarquía caracterizada como parlamentaria y que la propaganda constitucionalista ha presentado como una monarquía prácticamente decorativa, ornamental, pero esto no es verdad. Quien lea la Constitución con detalle y con verdadera atención comprobará lo que yo he demostrado en varios escritos precedentes, y es que al monarca se le otorga una amplísima potestad, el poder arbitral y moderador, que tiene muchísimas consecuencias y que se detalla en muchos aspectos. Y esto no quiere decir que efectivamente el monarca, de hecho, ejercite esas potestades, por tanto, se valga de los derechos que le confiere la Constitución. Puede hacerlo y puede no hacerlo. Hasta donde sabemos, el primer titular de la corona, o sea, el sucesor o heredero nombrado por Franco, inicialmente al menos, sí quiso ejercer lo más posible esas potestades, e incluso ejercerlas más de lo que la propia Constitución le permitía. Y se quejó en una conversación privada de que la redacción no era para él satisfactoria. Con aquella frase, me han dejado con menos poder que el rey de Suecia, lo cual no es verdad, porque efectivamente en la actual Constitución sueca el monarca es poco más que decorativo, pero de ninguna manera sucede eso en la Constitución española. Bueno, el que el monarca ejerza o no ejerza los derechos de potestad que le confiere la Constitución, naturalmente es cuestión de oportunidad y de su propio juicio, y no cabe duda de que tendrá en cuenta el estado de la opinión pública, la correlación de fuerzas, las circunstancias del país. Si no es insensato, pues actuará con prudencia, pero el poder lo tiene y por tanto lo puede ejercer en el momento en que una situación de crisis haga aconsejable para la defensa de los intereses esencialmente protegidos por la Constitución, que son los de la clase alta, que era la misma que protegía el régimen franquista. Bueno, pues evidentemente la intervención podría ser considerablemente impactante. El régimen electoral que establece esta Constitución dista de ser democrático. Nos lo presentan, lo llaman democrático, pero no lo es. No lo es porque el poder legislativo, en el poder ejecutivo no hay democraticidad ninguna, salvo en la medida en que el presidente del gobierno necesita la aprobación del Congreso. Pero es nombrado por el rey. Pero, con lo cual la democraticidad del poder ejecutivo es, bueno, como mínimo problemática. Pero la del legislativo lo es también, porque este poder legislativo es compartido por un Senado en el cual tienen la misma representación Soria con 200.000 habitantes que Madrid con 6 millones, y además, incluso la diferencia es todavía mayor, porque Soria, además de
de los senadores que le corresponde elegir directamente, influye en los senadores de su comunidad autónoma, Castilla y León. Pero de manera que no hay, Madrid tiene su propia comunidad autónoma, ciertamente. Pero bueno, llamar democrático a esa Cámara, pues me parece que es completamente abusivo. Y al decir esto, que conste que nada tengo contra Soria, porque yo soy oriundo de esa provincia por parte de padre y por parte de madre. Y ahí es una provincia en la que tengo mucha simpatía, aunque nunca he tenido ocasión de visitarla. Pero, pero el hecho es que no hay proporción a la población de ningún tipo. Pero tampoco en el Congreso la hay. El sistema electoral español es único. Yo no conozco ninguno en el mundo que sea igual, porque otorga a cada provincia una, una representación mínima, cualquiera que sea su población. O sea que si Soria llegara a tener un habitante o dos, tendría esa representación mínima. Y además de esa representación mínima, el resto está representadas, las diversas provincias, con arreglo en proporción a su población. Pero claro, el resultado está en que unas provincias están súper sobre representadas y otras infra representadas. Bueno, pues ese extremo yo no lo conozco en ningún otro sistema electoral. Mucha gente echa la culpa de los defectos del sistema español a la ley Dow, a la del resto, distribuir en el resto menor, perdón, por cocientes, a los cocientes mayores. Bueno, esto no es así, no es así. Si en otros aspectos estuviera mejor pergeñada, si instituyera circunscripciones electorales más equitativas y si no concediera ese mínimo de entrada, la distribución por los cocientes mayores, pues sería una buena aproximación a la proporcionalidad. Peor que eso es que las listas sean cerradas y bloqueadas, es decir, que en el fondo no se está votando a un candidato, sino que se está votando a un partido. Se elige a los partidos. Y de hecho todo el funcionamiento parlamentario es tal, no voy a entrar aquí en explicarlo, que en buena medida quien decide es la Junta de Portavoces. Junta de Portavoces que reúne a los representantes de los diversos grupos parlamentarios, cada uno según los escaños que representa, y en gran medida el trabajo de las comisiones y de los plenos pues está ya marcado, teledirigido por esa Junta de Portavoces y en última instancia sometido al dictamen de dicha Junta. Todo eso, ustedes me dirán si es muy democrático. En realidad tenemos un sistema partitocrático y no democrático. También hay que reprocharle a la Constitución el título octavo, el farragoso desbarajuste de las comunidades autónomas. Todo él es un verdadero fárrago detallístico, ordenancístico, evidentemente elaborado en compromiso, en acuerdo, en conchabanza de unos con otros, en un tira y afloja, pero ese ordenancismo tan detallista lo contrarrestan fórmulas de compromiso finales, fórmulas de cierre, que permiten saltarse toda esa ordenación y acudir y prescindir de ella en la práctica. Por lo cual, el margen de autonomía que, según la letra de la Constitución, se preveía en este título octavo, que era considerable, era ya 100 veces mayor que la autonomía regional que excepcionalmente otorgó la República Española a Cataluña y a ninguna otra región por concurrir en Cataluña circunstancias especiales. Y también por razones, sin duda, de oportunidad política, no cabe duda. Pero en el título octavo de la actual Constitución llevó a cabo
quiso dar aparentemente menos poder, en realidad le dio más, lo extendió a las Vascongadas y Galicia, con pretextos jurídicamente inválidos, y quiso dar a todas las regiones españolas algo de autonomía. Es lo que se llamó café con leche para todos, que luego se ha deformado esa frase en café para todos, lo cual es un absurdo. Café con leche para todos quería decir que ni tan café para unos ni tan descafeinado para otros. Pero luego, por esa vía de las cláusulas, de las reglas de cierre y de apertura, se ha podido, los diversos gobiernos, por intereses políticos, han elevado a no sé qué potencia, han incrementado exponencialmente la autonomía y han hecho que en realidad hoy el poder del gobierno central sea muchísimo menor que el de las comunidades autónomas, lo cual evidentemente ha quebrantado considerablemente el bien común de la nación española, el bien común del pueblo español, porque lo primero para que haya bien común de un pueblo es que esté salvaguardada y robustecida su unidad. No niego que hay estados federales como Suiza, Estados Unidos, Canadá, Australia, que por haberse originado de la fusión de organismos políticos previos, separados, y caminar hacia su integración, primero, aunque se llamen federales, en muchos aspectos tienen mayor centralidad que la actual monarquía española. Pero segundo, en ellos esa federalidad se justifica por la génesis misma del poder y está arraigada en su propia tradición. Dudo mucho más que la federalidad de Alemania sea positiva. Ya Marx y Engels, en 1848, cuando la Asamblea Constituyente Revolucionaria de Frankfurt propuso hacer de Alemania un Estado federal, se opusieron enérgicamente y llevaron a cabo una acertada y válida y vigente refutación del federalismo, admitiendo que en países tradicionalmente federales este podía admitirse, pero que un Estado que se quería constituir unitario, nuevo, a partir de una revolución como fue la de 1848 en Alemania, debía regirse por un principio de república unitaria. Bueno, como sabemos, esa revolución fue derrotada. Se restablecieron las monarquías absolutas de los diversos reinos, principados y ducados, y cuando finalmente éstas se integraron en el chanchullo de Bismarck, pues se estableció la federalidad. Pero bueno, esta federalidad no ha beneficiado a Alemania nunca, ni con el régimen bismarckiano, el Segundo Reich, ni con la República de Weimar, ni tampoco con la actual República Federal Alemana. Bueno, podría ser un mal menor en Alemania, porque allí al menos no hay tendencias disgregadoras. Bueno, si de esas consideraciones de la organización política del Estado pasamos a los derechos y libertades, es decir, al contenido del título primero, concretamente del capítulo segundo y del capítulo tercero del título primero, pues vemos que esos derechos y libertades forman un elenco paupérrimo, pero además redactado como quien anda pisando huevos, con clarísima intención de restringir tales derechos y libertades. Yo, en otro lugar, he llevado a cabo una comparación punto por punto para cada libertad de el reconocimiento que tiene en la Constitución del 31, republicana, y en la monárquica del 78. Y solo hay un aspecto en el cual considero más acertada la del 78, que es la libertad de conciencia, la libertad en particular religiosa, porque no cabe duda de que el constituyente republicano del 31 pecaba de anticlericalismo,
y eso, por justificable o excusable que sea por la historia de España, no deja de ser un defecto en el cual el poder constituyente no debe incurrir, pero en todo lo demás, salvo en cosas irrelevantes como el derecho a la protección de los datos privados, que bueno, es un derecho que bueno, a mí personalmente no me importa y creo que a la mayoría de la gente tampoco le importa. Y en todo caso, dudo que pueda considerarse un derecho fundamental, pero la redacción que tiene en la Constitución del 78 es muy, eh, es muy restrictiva. Y además de ser restrictiva, está claramente escalonada con la intención clarísima para cualquier intérprete eh, que quiera entender la Constitución según la mente de su autor. Está redactada de tal manera que los derechos que se enumeran antes prevalezcan sobre los que se enumeran después. Y esto lo dice explícitamente en algún punto. Por ejemplo, primero se establece el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. Bueno, yo en realidad no sé qué es el derecho al honor, el derecho a la honra. Sé que eso fue reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y en los tratados internacionales de 1966, pero no sé. Yo considero que todos tenemos no el derecho, no solo el derecho, sino el deber de ser honrados, de ser personas honorables, y que tenemos el derecho de defender nuestra honra si nos calumnian, nos injurian, nos difaman. Debemos tener el derecho, el debido derecho de respuesta y publicidad para defender esa honorabilidad a la cual estamos obligados. Pero el derecho a la honra o al honor en sí, pues en realidad no sé qué significa. En el antiguo régimen estaba claro que el derecho a la honra de los hidalgos tenían el derecho a ser tratados, a no ser tuteados, por ejemplo. El derecho a la honra de los nobles. Bueno, pues tenían derechos que un vulgar pechero no tenían, tenían una dignidad superior, pero y mayor honra, pero en sí el derecho a la honra no sé. Ahora, vamos a ver, está claro para qué se establecen en primerísimo lugar estos derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y es que ¿quién tiene necesidad de que no hablen mal de él? De que no se metan en su vida privada, ya que su imagen no sea utilizada sin que eso le beneficie? Mi vecino del tercero, que, que es un humilde empleado de una sucursal bancaria, o el del quinto, que es un enfermero. No, de esos difícilmente, sería muy raro, puede suceder, pero sería muy raro que los periódicos hablaran mal de él, o sacaran su imagen, o que explotaran su imagen, su cara, para fines, o que una empresa para fines publicitarios, o que nadie se metiera en su vida privada, porque a nadie le interesa la verdad. De manera que ¿quiénes son los que necesitan proteger su honra o su honor, su intimidad y su imagen? Los de arriba, como la gente los llama vulgarmente, los famosos, los oligarcas, la clase política, las celebridades del mundo artístico y de otros, de los propios medios de comunicación, de manera que no es de extrañar que se quiera, ante todo, proteger los derechos de la élite. Y después, cuando llegamos al artículo 20, en el cual se va a expresar la libertad de opinión y de expresión, se va a decir subordinada a los otros derechos reconocidos en la Constitución y en este título, y especialmente al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. De manera que clarísimamente, en aplicación de esa jerarquía, hubiéramos tenido en la práctica una Constitución con una libertad de expresión limitadísima, porque claro, si no puede decir nadie nada
en una red social, ni en un periódico, ni en un pasquín, ni en un cartel, nada que sea perjudicial para la honra, intimidad personal y buena imagen de, de un periodista célebre, de un político, del jefe del gobierno, de los líderes del partido en el gobierno o de la oposición. Bueno, pues si no se puede decir nada, en realidad lo que se puede decir es prácticamente hablar de temas abstractos o del tiempo, de cosas políticamente irrelevantes, ¿no? La libertad de expresión queda limitadísima, pero ahí, afortunadamente, fue el Tribunal Constitucional, en su primera etapa, la mejor, quizá, que tuvo, la mejor de todas, se nombró un Tribunal Constitucional que, en ese afán que tenían los fundadores de esta nueva monarquía de dar al interior y al exterior, presentar una fachada de avance, de progreso, bueno, pues se nombró un Tribunal Constitucional bastante decente y él enmendó la plana al texto de la Constitución. En realidad produjo una mutación constitucional. Jurídicamente se llama mutación constitucional, un cambio jurídico en el cual, sin alterarse la redacción del texto constitucional, por la práctica, por la costumbre constitucional o por la vía jurisdiccional, se impregna uno o varios artículos del texto constitucional de un contenido diferente. Y el Tribunal Constitucional dijo que tan subordinada estaba la libertad de expresión a el derecho a la honra como viceversa. Una simetría opuesta al texto constitucional. No es la única vez, ha habido muchas, en que las decisiones del Tribunal Constitucional han determinado mutaciones de la Constitución, a veces para bien y otras para mal. No voy a entrar ahora en cuál es para bien y cuál es para mal, pero bueno, esta reconozco que fue para bien. Por otro lado, es cierto que la Constitución no solo reconoce derechos de libertad en la sección primera del capítulo segundo del título primero, sino también derechos de bienestar en la sección segunda de ese mismo capítulo y en el capítulo siguiente, el capítulo tercero. ¿Qué derechos se han colocado en la sección segunda del capítulo segundo y cuáles en el capítulo tercero, con arreglo a qué criterio, si ha sido la lotería, si ha sido según se le iba ocurriendo a uno o a otro? No lo sé, yo no le he visto en verdad ninguna lógica a esa ordenación, a esa clasificación. Pero por otro lado, todos esos derechos en realidad carecen de protección jurisdiccional, y todavía más los de la sección segunda del capítulo segundo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si pasamos al artículo 53, del capítulo cuarto, garantías de las libertades y derechos fundamentales, nos va este artículo nos va a decir, bueno, qué es lo que nos garantiza que se van a cumplir, que vamos a gozar efectivamente de esos derechos. Y va a ser la jurisdicción. Entonces, lo que se afirma es: los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos. Bueno, esto es un brindis al sol, porque faltaría más que no vincularan. Lo que no se dice es cómo es ese vínculo. Punto 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales. Bueno, y luego desarrolla eso más. O sea que esas libertades, los derechos de libertad, tienen una protección jurisdiccional. Los demás no. Ahora, los reconocidos en el capítulo tercero informarán la legislación
ese es otro brindis al sol, y orientarán también la actividad jurisdiccional. Pero es que entre la sección primera del capítulo segundo y el capítulo tercero se interpone la sección segunda. Y en la sección segunda está, por ejemplo, el derecho a tributar, el derecho y el deber de tributar con arreglo a un régimen tributario justo, inspirado en los principios de igualdad, progresividad y según la capacidad económica. Nada menos. Ese es un derecho que afecta a todo el mundo muchísimo más que una libertad de expresión que la mayoría de la gente va a utilizar en las redes sociales y poco más, porque no van a tener acceso a los periódicos, que la libertad de asociación, porque mucha gente no va a asociarse para nada, incluso que la libertad religiosa, porque hay quien no tiene confesión religiosa ni ideológica, ni le importa mayormente eso, su vida va por otro lado. Pero claro, que esté obligado a tributar, a pagar un 21% de IVA en productos de sanidad importantísimos, imprescindibles, y que el sistema tributario que establece tal tributo sea injusto, no sea progresivo, no esté inspirado en el principio de igualdad y no tenga en cuenta la capacidad económica, bueno, pues esto evidentemente es privar y que no haya ningún recurso jurisdiccional para reclamar ese derecho, bueno, pues esto evidentemente es grave. El derecho al matrimonio. El artículo 31 dice el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Bueno, ya sabemos el triste desarrollo aquí por culpa del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Constitucional, el triste desarrollo que se ha dado en la práctica a ese derecho, pero está ahí en el artículo 32, sección segunda del capítulo segundo. Ninguna protección jurisdiccional. De manera que si una ley prohibiera el matrimonio y con arreglo a su criterio hermenéutico, el Tribunal Constitucional dijera, bueno, pues está bien, porque la Constitución hay que interpretarla según la evolución de la opinión pública, y la opinión pública de hoy ya no valora el matrimonio. Bueno, pues si nos privaran del derecho al matrimonio, pues no tendríamos ninguna vía jurisdiccional para reclamar ese derecho. El artículo 35 nos impone el deber de trabajar y nos otorga el derecho al trabajo. O sea, para quien no sea dueño de medios de producción, el derecho a un puesto de trabajo. Ya sabemos que esto es difícil, que ninguna ley que asegure el pleno empleo va a ser perfecta, que siempre puede quedar algún agujero y alguna insuficiencia, pero este derecho es importantísimo. En realidad, vuelvo a lo mismo. Los derechos de ejercer una religión o profesarla, de asociación política, de sindicación, de huelga y de publicar un periódico. Todos esos derechos a la mayor parte de la gente, a la inmensa mayoría, le importan muchísimo menos que el derecho a acceder a un puesto de trabajo, sea el suyo propio, que tienen por ser dueños de medios de producción, sea pues el deber ese derecho al trabajo comporta el deber correlativo de los dueños de medios de producción de organizar la economía de la cual son dueños con arreglo a una pauta, a un canon, a un patrón que es el de garantizar ese derecho al puesto de trabajo. Y en cuanto a los del capítulo tercero, que tienen esa debilísima protección jurisdiccional, pues son nada menos que el derecho a la seguridad social, el derecho a la protección de la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la cultura. Bueno, pues estos derechos que de nuevo importan,
¿Qué le importa más a alguien que sus hijos puedan estudiar por lo menos la enseñanza primaria? O que él pueda escribir en los periódicos si no tiene nada que decir en ellos, ni tiene pretensión, ni aunque la tuviera, le van a aceptar. Bueno, pues es de nuevo una jerarquización que es contraria, por supuesto, a toda jerarquía de derechos y de valores que corresponda a nuestra mentalidad de hoy. Fijémonos en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce tanto derechos de libertad como derechos de bienestar sin jerarquizarlos los unos a los otros. Luego vinieron los pactos de derechos humanos de 1966 y ahí se bifurcaron dos pactos, uno de derechos civiles y políticos y otro de derechos sociales, económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Estados Unidos estaban dispuestos a ratificar el primer pacto, pero no a ratificar el segundo, porque la Constitución estadounidense no reconoce ni un solo derecho de bienestar. En cambio, por ejemplo, la República Popular China ha ratificado el segundo pacto, pero no el primero. ¿Por qué? Pues porque en la República Popular China no hay libertad de asociación política, evidentemente, ni libertad de expresión política. Entendámonos, libertad plena de expresión no existe absolutamente en ningún país, ni tampoco en Estados Unidos, porque hay una ley antidifamación en virtud de la cual, en realidad, las expresiones de opinión pueden ampararse en la Constitución por un lado, pero por otro lado están amenazadas por la ley antidifamación, dado el sistema jurídico norteamericano muy jurisprudencial y consuetudinario. De hecho, eso que prevalezca lo uno o lo otro va a depender del estado de la jurisprudencia, que es evolutiva y irreversible. Pero quiero decir que ni siquiera Estados Unidos, que se jacta de ser el país del mundo donde por lo menos, no habrá otros derechos, pero por lo menos el de expresión es total, pues no, allí tampoco es total. No digamos en países como Alemania, donde es delictivo denigrar la Constitución. ¿Pero qué es denigrar la Constitución? Hablar mal, o sea, hacer una crítica no de si un punto o una coma están bien o mal puestos, sino sustanciosa. Por ejemplo, la federalidad, criticar la federalidad, es denigrar la Constitución. Esto es un delito en Alemania. En Francia, negar la versión oficial de una serie de hechos históricos es delictiva. Y de hecho, por ejemplo, un filósofo y pensador tan eminente, tan destacado, uno de los de mayor relieve que ha dado Francia en el siglo XX, Roger Garaudy, fue condenado en virtud de una de esas leyes por tener una opinión de un hecho histórico discrepante de la versión oficial. De manera que libertad de expresión plena no existe en ningún país. Pero bueno, en ciertos puntos, por ejemplo, en criticar al gobierno, no cabe duda de que hay mayor libertad en Alemania que en China. Bueno, por eso China, pues, coherentemente se ha abstenido de ratificar, aunque estaba después, las autoridades chinas estaban diciendo que a lo mejor ratificarían ese tratado con reservas. No sé, eso no sé en qué punto está, la verdad. Bueno, este es otro inconveniente, evidentemente, de la Constitución. Y terminaré para señalar por qué el contenido de la Constitución es sumamente objetable. Es que, por un lado, no es pacifista como lo era la de 1931. La de 1931 decía: la República renuncia a la guerra como instrumento de política. Es decir, la República no renunciaba, evidentemente, a acudir a las armas en defensa propia si era atacada, como lo fue por Alemania e Italia en 1936, y aunque no hubo declaración de guerra, porque se consideró preferible diplomáticamente no hacerlo, pero la guerra que llamamos comúnmente civil
Bueno, fue a medias una guerra civil, pero en una buena medida fue una guerra de la República Española contra las dos potencias que la atacaron, Alemania e Italia. Por tanto, no renunciaba a esa guerra defensiva, en defensa propia, no en defensa de terceros. Porque cuando se dice una guerra justa, una guerra en defensa de terceros, no, porque la defensa, la guerra justa, en defensa propia, está claramente que es justa, pero en defensa ajena es muy problemático porque siempre estamos con el problema de quién ha empezado. Cuando hay una guerra entre otros, el Estado A y el Estado B, o la Alianza A y la Alianza B, ¿quién ha empezado? Recuerden ustedes la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914 es matado en Sarajevo por un atentado por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio, el archiduque heredero de Austria-Hungría y su esposa. Son víctimas de un atentado mortal. Y hay fortísimas, aunque que yo sepa del todo nunca se ha demostrado, pero creo que no cabe duda de que más o menos eso estaba instigado desde Belgrado por el servicio secreto del Reino de Serbia. Por lo cual, Austria-Hungría se consideró atacada y contraatacó con un ultimátum un mes después, y como el ultimátum no fue plenamente aceptado por el Reino de Serbia, entonces atacó a Serbia, según el gobierno austrohúngaro, en legítima defensa. Rusia, por su amistad y alianza con Serbia, se consideró amenazada y decretó la movilización, y Alemania, ante la movilización militar de Rusia, se consideró amenazada y declaró la guerra a Rusia y a su aliada Francia. Bueno, y luego viene toda la secuencia. Bueno, ustedes, cada bando decía que libraba una guerra defensiva. Por eso, inicialmente, ninguno de los dos bandos tenía objetivos de guerra. Es decir, ¿para qué se guerrea? Cada uno decía porque he sido atacado. Austria-Hungría ha sido atacada por Serbia mediante el atentado. Rusia ha sido atacada por Austria-Hungría indirectamente. Alemania por Rusia, por su movimiento, y así sucesivamente. Todos, teóricamente, libraban una guerra justa y defensiva. Bueno, pues el historiador de hoy sigue discutiendo, en realidad, todos esos puntos, pero, como digo, una cosa es la guerra justa, que puede ser para defender a un tercero, y otra, que bueno, puede ser justa y puede no serlo, porque basta con equivocarse o no tener información suficiente o tener una mirada sesgada para que la guerra presuntamente justa sea injusta. La única guerra justa es guerra en defensa propia. Por eso, la República en el 31 renunciaba a la guerra, salvo, no lo decía así, pero estaba claro, en defensa propia. Bueno, pues la Constitución actual no. ¿Por qué no? Porque en realidad, desde el principio, la mayoría de las cámaras constituyentes estaban deseando que España se integrara en la Alianza Atlántica, que evidentemente, lejos de renunciar a la guerra, es una alianza bélica y que en la práctica ha realizado y ha perpetrado guerras y acciones de agresión. El único periodo en que no las perpetró fue mientras existió la Unión Soviética por medio de la represalia. Pero desde la destrucción de la Unión Soviética en diciembre de 1991, pues la NATO ha intervenido y ha agredido militarmente a Afganistán, a Bosnia, a Serbia, y de un modo directo e indirecto en muchos otros conflictos. Y lo segundo, que es quizá todavía más grave, es que el artículo 93 de la Constitución prevé la integración de España, la cesión del ejercicio, por lo menos en parte, de la soberanía nacional de España en una entidad transnacional supranacional. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene eso de malo? Voy a leer el artículo. Mediante ley orgánica
se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Como este sintagma, competencias derivadas de la Constitución, no aparece en ningún otro lugar del texto, no hay otro modo de entenderlo que poderes legislativos, ejecutivos, judiciales, cuyo ejercicio esté determinado, autorizado u obligado o preceptuado por la propia Constitución. Es decir, funciones que constituyan ejercicios de la soberanía nacional. Se dice con ese eufemismo competencias derivadas. Y esas competencias derivadas, o sea, el ejercicio del poder legislativo, ejecutivo, judicial, se puede, incluso constituyente, porque de la Constitución se deriva también la competencia de modificar la Constitución, la reforma constitucional. Esos, por una ley orgánica, se le van a atribuir a una organización internacional. Es decir, una ley orgánica que evidentemente es de tipo infraconstitucional y está por debajo de la soberanía nacional, puede transferir a una organización internacional parte de esa soberanía nacional, no sabemos cuánta, competencias, podrían ser incluso todas. O sea, podría transferir la totalidad de las funciones de poder legislativo, ejecutivo y judicial a una organización internacional. ¿Esto qué significa? Evidentemente, coloca este artículo 93 por encima de todo el resto de la Constitución. Todo el resto es declaratorio, puesto que cualquier competencia derivada de la Constitución, por tanto, cualquier ejercicio de cualquiera de las facultades establecidas por la Constitución puede ser transferida atribuida, dice otro eufemismo, puede ser atribuida, quiere decir transferida a un organismo internacional. Y por eso, un organismo internacional, como es, por ejemplo, el Consejo Europeo, que está constituido por representantes de los poderes ejecutivos. Es más, la propia Comisión de Bruselas, que en teoría es un mero organismo técnico, tienen un poder por encima del poder legislativo nacional. Y algunos autores, algunos constitucionalistas, llegan al extremo de decir que tienen un poder supraconstitucional. Por ejemplo, cuando se elaboró aquel tristemente célebre proyecto de Constitución para Europa, que fue rechazado en el plebiscito francés y en el neerlandés, y que, sin embargo, después, ya sin consultar a los pueblos, los representantes de los gobiernos reintrodujeron por el Tratado de Lisboa, con un poco quitándole parte de la hojarasca retórica y simplificado. Bueno, pues el Tribunal Constitucional alemán, que evidentemente está constituido por individuos de altísima competencia jurídica, por juristas de la máxima capacidad y de la mejor formación, bueno, pues ese tribunal consideró que en ningún caso presentó objeciones a ese tratado, no lo declaró contrario a la Constitución, pero sí declaró que sería contrario a la Constitución bajo ciertas formulaciones. Es decir, que lo sometió al texto de la Constitución alemana y a la propia jurisprudencia constitucional alemana. ¿Por qué? Porque la Constitución alemana no establece ese tipo de previsión. Es decir, no permite que ninguna instancia, ni siquiera la Unión Europea, esté por encima de la Constitución alemana ni de los poderes constitucionales alemanes. Es decir, que, en última instancia, Alemania podría retirarse de la Unión Europea como lo ha hecho el Reino Unido de la Gran Bretaña. En cambio, podría hacerlo España. Si por el artículo 93 puede transferir
la soberanía nacional a un organismo internacional, concretamente a la Unión Europea, y lo ha hecho, una vez que lo ha hecho, en realidad podemos preguntarnos si en realidad sigue existiendo tal soberanía nacional, si España sigue teniendo soberanía nacional de ningún tipo y, por consiguiente, si le sería jurídicamente posible retirarse de la Unión Europea, aunque lo quisiera el 99% de los españoles. Bueno, pues estos inconvenientes son de contenido, constituyen la segunda parte de mi objeción a la vigente Constitución Borbónica de 1978, y por eso les decía yo el otro día que para mí en ella no hay nada que celebrar y que desde el punto de vista funcional, es decir, de su contenido jurídico, la legitimidad es pequeña, no es nula, porque la Constitución tiene también aspectos positivos, no todo en ella es atacable, censurable, hay algunos aciertos, generalmente pocos que uno pueda asumir plenamente, pero bueno, alguno hay. Ahora, al hablar de legitimidad funcional, debo tener en cuenta algo más, y es la praxis, porque una Constitución es una norma vigente, y en las normas vigentes hay que tener en cuenta, primero, su vigencia, y segundo, su eficacia. Es decir, si tienen validez jurídica, si forman parte del ordenamiento jurídico, y segundo, si se aplican o no se aplican, y en qué medida se aplican, y la legitimidad de un régimen constitucional estriba, primero, en que su contenido sea favorable al bien común. Hemos visto que el de la Constitución española actual lo es muy a medias. Y segundo, que el ejercicio, la ejecución del poder por los poderes emanados de esa Constitución corresponda al bien común, por lo menos en una medida razonablemente aceptable. Bueno, pues de nuevo, eso lo veré en la siguiente levantinada, es el grado en que el bien público está asegurado, garantizado por el ejercicio de los poderes emanados de la Constitución. No es nulo, porque si fuera nulo nos habríamos desintegrado, pero también deja muchísimo que desear. Es extremadamente insuficiente y, por tanto, también en ese lado de la legitimidad funcional, pues podemos decir, hay poquito que celebrar en la actual Constitución y muchísimo que desear en otra Constitución. No estoy diciendo que sea el momento, porque quizá estamos atravesando un momento con el peligro de la secesión catalana, con la degradación extrema de la clase política. No digo ya su corrupción, que casi para mí es lo de menos, sino la corrupción en el sentido de que se forran y de que sustraen caudales públicos. No, bueno, para mí eso incluso la verdad es secundario, sino de que no veo ningún sector de la clase política que esté guiado por el principio del bien común, que tenga como valor fundamental el bien común, el bien público, el bien de España, el bien de la patria. Para mí todos ellos persiguen un único objetivo, por igual, que es ganarse electores para acceder a puestos de poder y luego utilizar esos puestos de poder para su clientela, para ellos mismos, para lo que sea. Pero como digo, si su objetivo fuera el bien común, pero de paso, llenarse los bolsillos, aunque eso quebrante un poquitín al bien común, pero bueno, el quebranto es menor. Pero si de entrada ninguno de ellos lean sus programas, examinen su política legislativa y díganme cuál de ellos ha tenido una política legislativa o incluso un programa. Nos aturden cuando llegan las elecciones, nos presentan un programa de 300 páginas. Todo eso es letra pequeña.
que pocos van a leer, pero si leyéramos veríamos que no está enfocado de cara al bien común. Si alguna vez he oído a algún político decir esto es bueno para el país, es lo más parecido que he oído a decir es por el bien común. Pero en fin, estos defectos de la praxis, lo más escuetamente los consideraré en mi próxima entrega, y con esto pongo punto final a un análisis que me doy cuenta es bastante demoledor, descorazonador. No, yo no me descorazono, sigo siendo optimista de cara al futuro. ¿Qué futuro? Mañana, dentro de un año, dentro de 100, eso no lo sé. Pero la esperanza siempre hay que mantenerla.